¿Qué tal, prestosos y prestosas? Saludos desde este nuevo Secretos de Asturias. Hoy nos hemos venido al Cabo Torres, en Gijón, situado a 7 kilómetros al oeste de Gijón, en la parroquia de Jove. Aquí, en este emplazamiento tan espectacular, se ubica el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, que junto con las termas romanas y también la Villa de Beranes es uno de esos museos de sitio perfectos para conocer mejor no solo la historia de Gijón, sino la historia de toda Asturias. Estos 3 museos dependen del Ayuntamiento de Gijón. Este equipamiento ocupa unas 8 hectáreas y fue inaugurado en 1995. Es el castro más grande de la costa de los Astures y se ubica en esta península, cuya altura máxima es de 120 metros y a cuyos pies hubo fondeaderos naturales ocupados desde hace años por la térmica de Aboño y el puerto del Musel. El castro se descubre por la insistencia del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos a su amigo, el arquitecto candasín Manuel Reguera. Ellos estaban buscando una lápida en honor a César Augusto y lo que se descubre es una planta de una construcción que bien podría haber sido un faro y donde podía haber estado esa lápida. Aquí estamos con Rubén Montes, arqueólogo de este Parque Natural Arqueológico o Arqueológico Natural de la Campa Torres. Bueno, Rubén, ¿qué tal? Hola. Hola. Nos encanta que estés con nosotros, que nos acompañes durante todo el recorrido y me gustaría saber, bueno, pues ¿qué sentido tiene este castro para la ciudad de Gijón y para Asturias, ¿no? Bueno, el castro es un hito fundamental en el conocimiento de un periodo de la historia tanto local como regional, que es ese periodo que va desde inicios del primer milenio antes de Cristo, es decir, toda la época castreña, y la romanización, un periodo también fundamental en la historia local. ¿Qué nos ofrece ese castro? ¿Qué nos desvela? Pues precisamente es una de las muestras más clarificadoras de todo este milenio casi de historia regional, ya que abarca la fundación de la fortificación, arranca de tiempos bastante tempranos de ese primer milenio antes de Cristo y llega hasta al menos finales del siglo II después de Cristo, es decir, en momentos ya relativamente avanzados del proceso de romanización. Y revela que el origen de los gijoneses, los cilúrnigos, pues era metalúrgico. Bueno, desde luego hay evidencias, en la excavación del castro se han encontrado evidencias de una actividad metalúrgica de cierta intensidad que parece, bueno, poner el asentamiento como un castro que tenía esa actividad metalúrgica, ese trabajo con los metales, especialmente los de base cobre, como una de las facetas principales de su actividad cotidiana. Aquí se emplazaba, pues, el antiguo castro de Noega, una tradicional fortificación defensiva datada en los siglos VI y V a.C., con población dedicada mayormente a la metalurgia, ya que se localizaron vestigios de hornos de fundición de bronce en los suelos de algunas de las cabañas, entre otros lugares. Pues el castro se defendía con un gran foso, con un contrafoso, allá a lo lejos, en lo alto, con un antecastro y con una espectacular muralla de módulos. Es la construcción de tipo defensivo característica de la segunda edad del hierro regional fundamentalmente. Se trata de una muralla construida, como vemos, con un paramento que vemos exterior de cuarcita y que se caracteriza por la construcción en distintos cajones, ¿no? Lo que facilita, bueno, las tareas de reconstrucción en caso de un eventual ataque o una eventual destrucción parcial. Por cierto, ¿dónde estaba la puerta, Rubén? Pues no se conoce, al menos en este sector, pero bueno, es cierto que no está excavado más que una parte, bueno, relativamente pequeña del desarrollo del perímetro defensivo. Y las esquinas redondeadas también, que es un secreto muy prestoso, ¿verdad? Eso es, bueno, ¿por qué lo harían? Es lo típico, vamos, es lo característico de este tipo de la cultura castreña. Sí, sí. Y también se habla que habría unas empalizadas endiabladas de madera, ¿no? Casi prácticamente como lanzas, talladas con pinchos para que los invasores no pudieran acceder. Es posible que esto sea lo que vemos, o que es la parte, digamos, basal de la estructura, se complementase con elementos de material perecedero que mejorarían su capacidad defensiva, ¿no?
Y os preguntaréis, ¿y de dónde cogían el agua en esta campa, en esta llanada? Pues el nivel freático era tan bajo que aflora varias surgencias de aguas, en este caso con este pozo o aljibe, dependiendo de la procedencia de las aguas. En este caso, agua que surge de la capa freática. En su momento se hallaron 3 pozos artesianos de época prerromana, con revestimiento de mampostería y escalinatas para bajar a la parte más profunda, que aún se conservan. En los siglos III y II a.C., la vida aquí en el castro era muy activa, pero en el siglo I ya desaparece. Rubén, me has traído a la recreación de una de las construcciones, de una de las casas, ¿no?, de esos castros que existían en toda Asturias, aquí también. Sí, estamos ante la recreación de un modelo arquitectónico, que es el que corresponde a las cabañas de la época castreña prerromana, ¿no? Vemos cómo es un modelo de planta circular, con un alzado que se compone de un zócalo de piedra. Y el resto de ese alzado está construido con materiales perecederos, ¿no? Como vemos, un entramado de madera, ¿no?, que se pone, y una cubierta también de material vegetal. Así, podríamos afirmar que la ocupación de la llanada, tanto por parte de los primitivos pobladores como por los romanos, abarca un periodo de unos 1000 años. Los historiadores latinos bautizaron esta zona, que es un castro defensivo y elevado, como Oppidum Noega. Noega sería un poco el nombre de aquella zona y de esta zona en aquella época. Pero, ¿eso de Gigia, de dónde sale, Rubén? Es algo que actualmente está, descartado, prácticamente descartado. Hay cierto consenso en la historiografía que trata el tema sobre que la identificación de Gigia con Gijón es errónea. De hecho, las primeras referencias al nombre histórico de Gijón corresponden a la Edad Media, y lo que hablan es del término Gigionem, ¿no? El protagonista de la romanización fue César Augusto, que intervino desde unos años antes de la era cristiana hasta pocos años después. Prácticamente unos 3 siglos estuvieron aquí los romanos ocupando los territorios de este castro que previamente habían habitado y desarrollado los silúrnigos. Pero como realmente esta parte del Cabo Torres no les iba bien para sus intereses administrativos, se trasladaron a la vecina península Décima de Villa. Ya en esta etapa romana hallamos viviendas de los siglos I al III después de Cristo, final del asentamiento, de formas cuadrangulares y con dependencias y porches, cubiertas con tégula e ímbrices, típicamente romanos, y pavimentos más elaborados. Estamos ante los vestigios de la llamada y conocida como la Casa Grande. En el siglo III después de Cristo es completamente destruida por un incendio. Equipamiento inaugurado en 1995 toma como base esta construcción que vemos aquí detrás, ¿verdad, Rubén? Que se basa en una primitiva construcción de la época de Alfonso XII, ¿no? Para proteger la costa asturiana, y luego se remata. En la época de la Guerra Civil, tuvo un uso militar durante ese primer tercio del siglo XX, ¿no? Y es lo que se reaprovechan los restos constructivos de esa fortificación militar, es lo que se aprovecha para construir el equipamiento museístico que ahora podemos ver. Este museo del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres posee un montón de datos para instruirnos bien y refrendar todo lo que hemos visto durante todo el recorrido, como por ejemplo un gran legado de pequeños objetos realizados en bronce y en hierro pertenecientes a las civilizaciones de aquellas épocas. Uno de los secretos, no prestosos porque estamos hablando de restos humanos, es un fragmento de mandíbula y unos huesos de niño pequeño que se han encontrado. En concreto, Rubén, la mandíbula en esa cabaña de la que hemos mostrado algunos vestigios, ¿no? La mandíbula apareció en la zona del interior de la muralla. Antes de Cristo. Sí, corresponde a los siglos V o VI antes de Cristo, y probablemente en los momentos alborales del inicio de la ocupación del sitio, y probablemente tenga que ver con algún tipo de rito fundacional, incluso en la instalación del poblado, ¿no? Tiene una caries, además. Sí. Se trata de una joven, parece ser de una mujer, a partir de los análisis antropológicos sabemos que se trata de una mujer joven, de unos 15, 20 años, y que, como digo, se corresponde con un rito probablemente de algo fundacional. Y los huesos de los niños, es normal, ¿no? Porque enterramientos había, por aquí habéis descubierto. Es muy curioso. No se conoce. En toda la época castreña, no solo aquí, sino que es un fenómeno general en todo el noroeste. El mundo funerario es el gran desconocido, ¿no? Es el gran desconocido qué tipo de ritos o qué se hacía con los muertos, ¿no?
Mejor secreto que este, no es prestoso, pero es secreto para nuestro canal Prestoso. Muy característicos de este poblamiento, los laciformes de bronce del siglo VI a.C., prendedores para prendas, así como el caballito prerromano de bronce, que es una fíbula. Otro de los secretos, y en este caso prestoso, porque a mí me gusta apostar por los perdedores en algún momento, es un señor que se llamaba Gneo Calpurnio Pisón, al que se le quitaron de en medio en esta estela, ¿no? Al que se le borró el nombre, sí, como es una condena típica de romana, de época romana, que es la damnatio memoria, es decir, la condena al olvido, por llamarlo así, ¿no? La memoria. En este caso es los dos renglones que están tachados, concienzudamente, por cierto, figuraba el nombre del dedicante, en este caso, de Gneo Calpurnio Pisón, que era un legado de Augusto, a quien dedica la inscripción, que luego cayó en desgracia en época de Tiberio y por eso fue condenado. Apareció con la garganta seccionada. Hay que decir que esto obviamente salta a la vista que es una copia, porque el original está guardado desde hace años en el Tabularium Artis Ovetensis, propiedad del antiguo, el que fuera ya fallecido Joaquín Manzanares, cronista de Asturias, ¿no? Eso es, allí el original allí se custodia. Qué pena, ¿no? No poder tener el original siquiera en alguna exposición. Bueno, es una colección, la verdad es que la colección del Tabularium es una colección magnífica, ¿no? Acumulada durante muchos años. Evidentemente es una pena que no se pueda disfrutar, vamos, públicamente de este tipo de bienes, pero bueno, es una situación que espero que se resuelva en algún momento, ¿no? Muy bien. En el Faro de la Campa Torres también existe un interesantísimo observatorio ornitológico. De hecho, todos los amantes de los pájaros vienen a observar todas las colonias de diferentes aves marinas que aquí se ubican. Es uno de los mejores puntos para despedir este Secretos de Asturias de hoy, en este enclave desde donde se avista parte de la costa asturiana, ¿verdad, Rubén? Y donde pues tanto los filúrnigos como los romanos debieron de disfrutar del Olimpo. Disfrutar de este paisaje como el que disfrutamos ahora. Hay que considerar que si ahora podemos disfrutar de esta riqueza ornitológica, de esta riqueza natural, como no nuestros antepasados, tanto en época romana como en época prerromana, pudieron disfrutar seguramente más si cabe de este entorno. Rubén Montes, arqueólogo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por asistir y por dar repercusión a este entorno. Ya verás que va a ser internacional la repercusión. Muchas gracias.